Buenas tardes, amigos y amigas de las mil caras. Bueno, hoy he decidido grabar así como un poco de movimiento para que se vea un poco dónde estoy, cómo es, dónde yo vivo. Y hoy, después de estar reflexionando esta semana sobre el vídeo, porque a veces tengo cosas preparadas, apuntadas, pero esta semana no tenía nada, me he dado cuenta de que no he hecho un vídeo específicamente sobre el tema de las emociones. Qué cosa tan curiosa cuando es un poco a lo que yo me dedico, incluso a nivel profesional. De hecho, si necesitas apoyo para gestionar, contáctame en el correo y vemos qué podemos hacer. Bueno, el tema de las emociones. El tema de las emociones, creo que le voy a titular a este vídeo la locura de las emociones en esclerosis múltiple. Y es que desde que llega el diagnóstico, esto suele ser una auténtica locura, un auténtico vaivén de emociones que incluso a veces no habíamos sentido o no de forma tan intensa, ¿no? Una de las principales emociones que yo creo que se relacionan con la esclerosis múltiple desde el inicio es el tema de la sorpresa. A la mayoría de nosotros, el diagnóstico de la enfermedad nos sorprende, nos pilla desprevenidos, no nos lo esperábamos, al menos en mi caso y en muchos otros de personas que conozco. Es algo que llega inesperado. Entonces, ¿qué ocurre? Como cualquier cosa inesperada, eso te provoca una sorpresa, que a veces uno no sabe muy bien cómo gestionar. Como nos sorprende a día de hoy, bueno, pues que encontremos dificultades en el trabajo, cuando no lo esperábamos, o que de repente alguien a quien considerabas tu amigo o tu amiga, o una persona cercana y querida, pues no te entiende, ni lo intenta, ¿no? Entonces eso suele sorprendernos. O sea, cuando nosotros tenemos, esto explico fácilmente, cuando nosotros tenemos unas expectativas sobre algo y ocurre de forma diferente, eso nos provoca sorpresa. Muchas veces esta sorpresa desencadena otras emociones. Diríamos que principalmente dos. Muchas veces puede desencadenar, puede ir a continuación un sentimiento como de rabia, de enfado, de cabreo auténtico, que eso, al menos en mi caso, esa ira, ese descontrol emocional, digamos, al menos en mi caso, me acompaña, digamos, desde el diagnóstico. Y aunque uno sepa, conoce y lo tengo bastante trabajado en mí, hay veces, aún así, que uno pierde los papeles y se enfada sin que haya un gran motivo, o sin casi poderlo controlar, y cuando te quieres dar cuenta ya estás como muy cabreado. Esa ira, ese enfado es una emoción súper humana, y reaccionamos un poco de esa manera ante esas cosas inesperadas que nos ocurren, ¿no? Da mucho coraje cuando tú quieres dar un paseo y tu pierna no. Bueno, pues uno puede estar de mal humor. Y a veces la gente de nuestro entorno no lo entiende. Muchas veces. Y eso nos provoca peor humor y coraje y... Bueno, a no ser que seamos capaces de ir aceptando eso, ¿no? Otra emoción sería la tristeza. Eso muchas veces nos ocurre que bueno, pues después de circunstancias vitales, de pérdidas es cada cosa que uno va dejando de poder hacer, cada impedimento, el hecho de... Hay gente que dice, no, yo es que tuve que dejar el trabajo, pues eso es una pérdida, ¿no? Es que mis amigos no me entienden y ya he dejado de salir con ellos, pues eso es una pérdida. Es que no aguanto los tacones. Esto parece una estupidez, pero no aguanto los tacones, ya no me puedo poner tacones aunque me encantan. Eso es una pérdida. ¿Por qué? Porque tú sí querrías ponértelos, ¿no? Entonces, os iba a seguir hablando de una emoción que para mí es, como si no la fundamental, una de las más humanas, pero por otro lado las más difíciles de gestionar.
y es el miedo. El miedo es eso que nos pasa cuando ocurre algo y nos asustamos, ¿no? El miedo puede ser algo que nos paralice o puede ser una motivación que nos haga actuar, que nos haga vivir. Cuando uno tiene esclerosis múltiple, vive con el miedo. Desde el diagnóstico vivimos con el miedo, con la incertidumbre. Ese miedo nos acompaña y a veces nos hace creer que no vamos a poder hacer cosas, o sea, anticipamos. Que no es que no vaya a ocurrir, pero muchas veces, la mayoría de las veces, aquellas cosas que imaginamos que van a pasar, que nos provocan miedo, la mayoría de las veces no llegan a ocurrir jamás en la esclerosis múltiple y en la vida en general. Hay estudios que dicen que la mayoría de nuestros pensamientos, la gran mayoría de nuestros pensamientos, nunca llegan a realizarse. Y muchas veces esa emoción nos hace quedarnos como paralizados y nos hace que no seamos capaces de ver más allá. Porque sí, claro, obviamente esto da miedo. Esta incertidumbre da mucho miedo porque a las personas no nos educan para vivir en la incertidumbre. Nadie nos enseña a vivir con la incerteza, como dicen, ¿no? Nadie nos prepara para eso, o casi nadie, ¿no? En decir, bueno, es que pueden ocurrir cosas, es que mañana a lo mejor, no sé, pierdo lo que sea. No nos suelen educar para eso, entonces no siempre, o muchas veces, nos cuesta mucho reaccionar. Pero el miedo, si lo piensas, las personas existimos por esa emoción del miedo. Por lo tanto, no es tan mala. ¿Por qué digo esto? Porque hace algunos miles de años, si no fuera porque los hombres, nuestros antepasados, digamos, se subían a los árboles para que no les comiera un tigre de dientes de sable, si no fuera por esa reacción, el miedo, esa alerta que nos provoca el miedo, probablemente la especie se habría extinguido, porque se les habrían comido a todos, ¿no? Pues eso es, ahí puede estar un poco el truco, en ir intentando, en ir aprendiendo a gestionar, a utilizar ese miedo en nuestro favor, en nuestra contra. Os cuento una última. En definitiva, que es normal, completamente normal, y tenemos que aprender a reconocerlo y a vivir con ello, porque la vida va de eso. Es normal tener enojo, ira, enfado, es normal y es humano. Es normal estar tristes e incluso rozar la depresión en algunas ocasiones en este mundo de los diagnósticos, de las malas noticias, el mundo que nos toca vivir muchas veces, que no es solo que tengamos esclerosis múltiple, es que a veces, como pasa ahora, hay guerras en el mundo, hay inflación, hay un montón de cosas, y eso nos provoca tristeza porque vemos que hay gente que está en una muy mala situación, y algunos de nosotros también, ¿no? O pensamos que podemos estarlo. Y por supuesto, el miedo forma parte, es una parte fundamental del ser humano, claro que sí. Y ese miedo, pues no creo que haya nadie que no lo sienta en algún momento de su vida, porque puede ser miedo por ti, o puede ser miedo por un ser querido, sí, efectivamente. Otra emoción, para ir terminando, que me parece muy interesante, es el asco. El asco, el desagrado, ¿no? Cosas que nos resultan desagradables, cosas que eso no lo necesitamos en nuestra vida, y eso que puede ser qué asco, pues eso nos puede ayudar a tener mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque si somos capaces de ir eliminando esas cosas que nos resultan desagradables en nuestra vida, haremos que esto sea mejor, que sea más fácil. Esa es un poco la idea. Hay muchas más emociones y bueno, esto es una pincelada, es una reflexión que quería haceros hoy. Si quieres apoyo, orientación para cómo gestionar algunas de estas cosas, obviamente tú me ves, se puede hacer. Eso no quiere decir que no haya malos días, que siempre sea fácil. No, fácil no es, claro que no, pero que se hace, claro que se hace. Y si sabes cómo, es mucho más fácil. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Te veo la próxima semana. Hasta luego.